Eduardo Luzita, diputado hoy independiente. Y vamos a consultarle, ¿tiene precio la independencia? Bueno, la independencia lo que te da es algo que no tiene precio. Un tema filosófico, está buena la pregunta. Es tranquilidad. Es decir, al uno ser independiente, gana tranquilidad y paz interior. Es un tema que es difícil de tomar, la decisión es difícil de tomar, porque yo, honestamente te digo, me quedé en la peor posición que podía quedar. Yo hubiera seguido siendo dependiente y seguía siendo diputado y tenía los beneficios que tiene ser diputado y yo una cantidad de esas cosas ya hoy por estar fuera del partido ya las pierdo, porque el sistema le paga al partido. Y después yo en las elecciones del 24, si me iba más o menos bien, podía haber resultado reelecto. Y ahora, lo que a cualquier persona, lo que a otro político le ha llevado 4 o 5 años que armar un partido, nosotros lo tenemos que hacer en 3 meses. Y conseguir que la Corte Electoral lo apruebe. Y después que lo apruebe, hacer toda una campaña prácticamente con un grupo de amigos que aparecen por todos lados, esos amigos, por suerte. Es decir, que es muy difícil, pero uno gana tranquilidad. Y la tranquilidad, yo en la carta de renuncia que hice, lo encabecé con una frase de Víctor Hugo que dice, la primer justicia es la conciencia. Víctor Hugo, el escritor. Y, y bueno, y es eso, ¿viste? Tener la conciencia tranquila de que no te quedaste con nada ajeno, que lo que hiciste es tuyo, y eso para mí, ese es el precio, ¿viste? Hay una Ganar expresión, tranquilidad. hay una expresión que usted utilizó y es que la moral llegó a la Constitución. ¿Podría ampliar este concepto? Sí, eso es muy bueno. Eso es una corriente nueva. Viste que el constitucionalismo existe desde que existen constituciones. Las constituciones es un documento relativamente nuevo en el mundo. Si bien hay un libro de Aristóteles en el cual él recorre la península helénica, está en 47 pueblos y escribe lo que son una especie de 47 constituciones, porque antes los países no existían, existían las ciudades. Entonces tenían como una organización. Pero ahí la historia da un salto de 2000 años y llegamos a la época actual, cuando aparecen las constituciones. La primera fue la de Estados Unidos, para redondear en el año 1800. Y después viene toda la chorrera. O sea que las constituciones tienen 200 años, cuando el hombre en el planeta tiene 40.000. Y ese derecho constitucional fue evolucionando. Aparece la constitución y la asignatura que estudia lo que dice la constitución es el derecho constitucional. Pero la asignatura que estudia todas las constituciones es la ciencia del derecho constitucional, que es mucho más amplia que el derecho. El derecho estudia lo que dice la constitución uruguaya. La ciencia estudia cómo son los plebiscitos en todos los países, no solo en Uruguay. En esa evolución, en el año 2000, o sea, ayer en la historia del ser humano, nace una corriente que se llama neoconstitucionalismo, o sea, el nuevo constitucionalismo, que para explicarla, para que la gente lo entienda, porque es un tema técnico un poco difícil de explicar, un profesor colombiano la resumió diciendo, la moral llegó a la Constitución. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? Es la moral en la Constitución. ¿Qué es la moral en la Constitución? Es que vos podés aprobar una norma que formalmente sea perfecta. Por ejemplo, hay un profesor alemán, Kelsen, Hans Kelsen, que decía, yo puedo aprobar una ley que diga, a partir de mañana que el sol no salga más. Entonces la aprueban el diputado, va al Senado, el Senado la aprueba, el presidente de la República la promulga y el diario oficial la publica. Es una ley perfecta, pero no se puede aplicar, porque el sol va a seguir saliendo. Entonces, lo que tienen que tener las normas es coherencia en su contenido. Y que la moral llegó a la Constitución significa eso, que vos no, hasta hace un tiempo vos podías poner cualquier cosa en la Constitución. Yo de mañana ponía un ejemplo, es decir, todas las personas nacidas en Paysandú no pueden ir a la universidad. Si eso se plebiscita, la gente lo aprueba, es una constitución perfecta. Pero es inmoral. Entonces, eso significa que la moral llegó. Que hay principios que no están escritos en ningún lado. No hay ni un texto que los diga. Son los principios generales de convivencia,
humana, que esos principios, por más que haya un texto que diga lo contrario, el principio está por encima del texto. Y eso es la moral, llegó a la Constitución. Y a eso acompañalo que se crearon tribunales de derecho internacional. Entonces los tribunales de derecho internacional juzgan desde lo internacional, no desde el país. No depende de la Suprema Corte de Justicia, depende de un organismo internacional. Y depender del organismo internacional, a esos tribunales le da libertad, no están atados a ningún poder judicial nacional. Entonces aplican las normas de ese derecho internacional y tratan de que esas normas ingresen al derecho de cada país para evitar que las constituciones consagren cosas inmorales o contrarias a la ética. Es un tema muy bueno, excelente. Pero claro, es un tema para un pequeño número de personas, para que a la gente común no le interesa la moral y la constitución. Pero si vos aplicás eso si vos lo aplicás aunque la gente no lo sepa, todo el mundo se va a beneficiar de eso nuevo que para mí es muy bueno y que nació, ya te digo, en el 2004 fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí se pone en un texto eso que venía discutiéndose en las cátedras. Cuando hablamos de la Constitución, podemos hacer referencia a un contrato. ¿Quiénes son las partes de ese contrato? Bueno, ese también es un tema re interesante. Rousseau fue el primero que habló del contrato social. Era un teólogo Rousseau. Por eso yo el otro día decía, ayer estuve con una persona que me dijo, usted dijo que en la escuela hay que estudiar religión. Y yo le dije que sí. No si Dios existe o no existe. Eso es un tema que no tiene que estudiarse en la escuela. La historia de las religiones. Porque todos los sabios de la humanidad, todos, eran teólogos. Y la teología, Newton era teólogo, Copérnico era teólogo. Es decir, estudiaban las religiones. Rousseau era teólogo. O sea, toda la gente que cambió el mundo, Kepler, todos eran teólogos. Por eso hay que estudiar la historia de las religiones, cómo nació el Islam, el cristianismo, el budismo. ¿Por qué te digo esto? Por la pregunta del contrato. ¿Qué es el contrato? Bueno, hay un poder, nosotros hablamos de poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero hay un poder que está por encima de él, que es el poder constituyente. Y bueno, ¿y cuáles son las partes en ese contrato? Son todas las personas que viven en un país, sin cuyo voto la constitución no nace, no se perfecciona. Entonces es un contrato de multiplicidad de partes. O sea, el cuerpo electoral son los integrantes de las partes en el contrato de la Constitución. O sea que no es que los políticos y el cuerpo por otro lado, no. El cuerpo electoral por encima de todo. Que es un tema medio filosófico, medio aburrido para tu nota, pero es lo que se llama el concepto de nación. Hay un artículo en la Constitución que dice, la soberanía radica en la nación. Entonces, ¿qué es la nación? Esa es la pregunta. Y la nación son los seres humanos que vivieron en el Uruguay desde el año 1800 a hoy. Esa es la nación. Que hoy ese grupo humano está representado por la gente que vive en Uruguay hoy que está viva. Entonces, ¿qué significa eso? Lo siguiente. Por ejemplo, la constitución vigente es la del año 67. En esa constitución hay 5 procedimientos de reforma. La constitución se puede reformar por 5 procedimientos. ¿Quiénes pusieron los 5 procedimientos? Los constituyentes del 67, que fueron los que la hicieron. Ahora, tu hija, por ejemplo, que nació muchos años después del 67, ella dice, ¿yo por qué tengo que aplicar los procedimientos para reformar la Constitución que alguien lo escribió cuando yo no era nacida? Bueno, lo tiene que aplicar porque ella y aquel del 67 son la nación. Es la continuidad. Ella es la continuidad de los que no están. Y esa continuidad es la que permite que el Estado subsista, se continúe, porque nunca hay una ruptura. Eso quiere decir nación. El grupo humano que fue antes, que ya no está, el que está ahora, que estamos nosotros, y el que vendrá. La nación es el mate amargo. O sea, es el asado del domingo, es eso que nació, no se sabe. ¿Quién inventó el mate? No sé. ¿Quién dijo que los domingos se puede comer asado? No sé, la verdad que no sé.
¿Quién inventó el lenguaje? No sé, nadie sabe, nadie sabe quién inventó el lenguaje. Se inventó. Entonces lo inventó el ser humano sin nombre y apellido. Eso en un determinado sector del planeta, o sea, en un país, constituye la nación. ¿Por qué nosotros somos diferentes a los brasileños? Los brasileños son diferentes a los... Hablamos diferente. Somos el mismo ser humano, los mismos cromosomas, tenemos el corazón, el misma estructura ósea, somos idénticos, pero hablamos otro idioma, nos vestimos distinto, cruzamos la calle ahí en Rivera y el tipo habla distinto, el mismo auto que acá se vende allá es diferente. Entonces eso es, los integrantes del contrato son toda la gente, que es la ciudadanía. Usted tiene una propuesta de crear un partido, el Partido Constitucionalista Ambientalista. De alguna Sí, manera, usted va a plantear un contrato entre la ley mayor, que es la Constitución, y el sentido de lo ambiental. sí. ¿Cuál sería? Dos cosas vamos a plantear nosotros. Primero, ajustar la administración a la Constitución. O sea, la administración se separó de la Constitución. El sistema político, con todos los partidos incluidos, se apartaron de la Constitución. ¿Por qué se apartaron? Porque si no, no pueden gobernar. Es decir, lo que hacen los partidos desde hace 50 años en el Uruguay, después de la dictadura, es un sistema que crearon para poder hacer lo que hacen hoy. Que hacen muchas cosas buenas, pero hay otras cosas que no están buenas y que las podrían hacer si se ajustaran, que son una cantidad de ejemplos. Eso nosotros lo vamos a proponer y ahora cuando el partido nazca, lo vamos a empezar a difundir y a publicitar y a hacer llegar a todo el mundo. Vamos a hacer videos de 3 minutos, TikTok de 1 minuto, vamos a usar las redes, hacer grabaciones, audio. Por ejemplo, un audio va a ser concepto de soberanía. Entonces usted mañana se levanta en su casa y recibe el audio. Y dice, concepto de soberanía, ¿cuánto dura? 4 minutos. No, es mucho, no lo escucho, lo eliminé. Pero de repente una persona dice, lo voy a escuchar, da 4 minutos. Mientras preparo el mate lo escucho. Y ahí tratar de ir despertando en la gente cosas que la gente no tiene por qué saberlas. Porque no están... Mi hermana es veterinaria, conoce mucho de la medicina animal. Pero yo no conozco nada. Pero estas otras cosas no tienen por qué saberlas. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto con respecto a la medicina animal? Que esto tiene una cantidad de soluciones para que ella pueda vivir mejor. Que ella tiene conocimientos en la medicina animal, que hace que los animales vivan mejor. Y el ser humano que vive con ellos. Pero estos otros temas hace que la persona pueda disfrutar más su vida. Y eso es lo que nosotros vamos a proponer. Y en el tema ambiental es el punto medio entre el ser humano y la naturaleza. Es eso el tema ambiental, que es más que el ecologismo, porque el ecologista es una persona que prioriza la naturaleza sobre lo humano. Entonces, tiene que haber una vaca por hectárea para el ecologista, porque la vaca tiene que comer el pasto que produce la tierra. El ambientalista dice, no, podemos poner pradera y que haya 8 vacas por hectárea, y la tierra no se lastima por eso. Entonces, el discurso nuestro va a ser tratar de que el humano conviva con el ambiente, sin destruir el ambiente, que es lo que está pasando ahora. Uruguay no tiene política ambiental, no tiene ni ministerio de medio ambiente, ahí está la prueba. ¿Cómo un país marca una política? Por un ministerio. La política de salud la marca el Ministerio de Salud Pública. La política económica la marca el Ministerio de Economía. La política de industria la marca el Ministerio de Industria. Uruguay no tenía Ministerio de Ambiente, o sea, no tenía política ambiental. Eran 19 intendencias sueltas y una dirección en un ministerio. La LUC crea el ministerio, la LUC, creó el Ministerio de Ambiente, macanudo. En estos 2 años que tiene el Ministerio de Ambiente, la semana pasada alquiló un edificio, no tenía sede. Trabajaba en un piso que le prestaba la presidencia, no tenía gente, eran funcionarios de otras reparticiones estatales que los pasaban para ahí. No tiene técnicos, no tiene gente que mida nada, el agua, el cielo, tiene que ir a la facultad a hacer contratos con la facultad de ciencias. O sea, no es una crítica, se está armando. Pero como a los gobiernos no les sirven los ambientalistas porque le pagan las inversiones, a los ministerios ambientales no le dan recursos. Entonces siempre va a ser un ministerio sumergido. Lo que nosotros queremos es que el Ministerio de Ambiente sea el ministerio que tenga más recursos.
y que si no tiene técnicos, hacer convenio con las universidades, donde está el conocimiento, y que las universidades hagan las pruebas, como hace la Facultad de Ingeniería con el túnel de viento que mide si un edificio, cuánto viento soporta un edificio. Tienen una habitación en la Facultad de Ingeniería, que yo la conozco porque di clase ahí, que mide 28 metros de largo, la habitación, y 5 metros de alto. Y en la punta tienen un ventilador que tiene el aspa, tiene 4 metros de diámetro. Entonces, cuando van a construir la torre de la defensa acá en Paysandú, antes de construirla, los arquitectos llevaron una maqueta de esa torre a esa facultad. Y la facultad prendió el ventilador y le empezó a dar velocidad. Y llegó un momento que el ventilador tiró la maqueta. Entonces un calculista le dijo: ustedes, para que esa maqueta, para que ese edificio que es extraordinario soporte el viento, le tienen que hacer un cimiento así. Y ahí empezaron a construir el edificio, recién después de que pasaron por la Facultad de Ingeniería. Ahora, ¿quién tiene eso? La facultad, que es muy buena. Lo que nosotros tenemos que hacer en tema ambiental es lo mismo, dar herramientas. Bueno, mira, yo no sé, acá cuando apareció la enfermedad de la vaca loca, fue una docente de la Facultad de Veterinaria que dijo: esto es así. Nadie sabía lo que era eso. Y al Ministerio de Ambiente le pasa eso. Está todo macanudo, pero no tiene nada, no tiene elementos. Y nosotros queremos priorizar, después del Ministerio de Economía, es el ministerio más importante del ambiente. Y ese va a ser el mensaje nuestro. Y después todos los jóvenes son ambientalistas. Yo le digo a mis hijos, hay jóvenes que son ambientalistas conscientes. Y hay otros jóvenes que no les importa nada el ambiente, pero vos le das un vaso de jugo en un vaso de plástico y no lo quieren. Quieren un vaso de vidrio. Y se quedan con el vaso de plástico 10 minutos en la mano porque no saben dónde tirarlo. Y eso lo hace el joven de la clase alta y también el joven que está fumando un porro ahí abajo del ombú. Es lo mismo en ese aspecto. Y como los jóvenes son los que vienen y son los que nos hicieron ver el tema ambiental, es la gente joven. Y por eso esa gente es la que tiene que estar ahora en ese tema. Hay veces que las situaciones no se dan la mano, no se saludan, son contrarias. La economía, la inversión y el ambiente a veces chocan, como puede haber ocurrido con lo que fue la ley de usura. Es decir, hay sectores de la sociedad, sectores económicamente poderosos, que no desean que se regule lo que ellos pretenden producir porque implicaría un mayor costo. Hay una situación ahí relacionada a la economía y la defensa de lo ambiental. ¿Usted ha vivido, ha sufrido estas situaciones en el Parlamento y cómo piensa de alguna manera sortear o saltear estas situaciones que las va a encontrar? Mira, el tema es así. Yo la he vivido, claro que sí. Nosotros tenemos que cambiar el chip. Cada vez que viene un inversor al Uruguay, una gran planta industrial, o un estanciero que va a plantar soja, o una empresa tecnológica que va a plantar, que va a poner acá, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Si ellos vienen es porque los necesitan ellos a nosotros. Nosotros a ellos no los necesitamos. Ese es el verso que el político nos ha vendido y nos ha mentido. Nosotros a ellos no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Y te pongo un ejemplo. Te puedo poner 1000 ejemplos. No voy a hablar de UPM porque toda la gente aburrida. Pero Google. Google se va a instalar en Uruguay. Google tiene 12 sedes en el mundo. La 13ª va a ser en Uruguay, en Pando. Compró una chacra de 30 hectáreas. Ya la compró. El gobierno de Canelones le decretó una zona franca. O sea que, primer tema, eso no paga ni un impuesto. Todo lo que gane Google ahí no paga nada para arrancar, excepto el BPS de los empleados. Ahora, segundo tema, yo la semana que viene, y esto no se lo he dicho a nadie, pero te lo cuento a vos, la semana que viene tuve una reunión con el subsecretario Amarilla, que es el ministro de Ambiente, y con el ministro Paganini, que es el ministro de Industria. Ya me dijeron que sí. ¿Por qué le pedí la audiencia? Porque según me han dicho, para enfriar las computadoras de Google,
que es un edificio de 20 pisos, se necesitan 120.000 litros de agua potable por día, que va a rodear a la computadora. 120.000 litros de agua potable por día, en 10 días 1.200.000 litros. En un mes son 3 millones de litros, en un año son 40 millones de litros de agua, cuando acá no hay agua. ¿Para qué? Para enfriar una computadora. Entonces, ¿qué es lo que le damos nosotros? El agua, la tierra. No le cobramos impuestos. ¿Qué hacen ellos? El edificio. Le dan trabajo a los obreros mientras se construye el edificio, un año, y después le dan trabajo a los jóvenes que tienen que manejar la computadora, que en Uruguay no hay. Porque en informática en Uruguay hay desocupación cero. Todas las personas que estudian informática tienen trabajo en el Uruguay. No hay ni un desocupado. Pero como no hay ni un desocupado es porque no hay gente. Entonces van a traer gente de la India, de la China, de Singapur, de Malasia, que son 100 millones. Entonces, en última instancia, ¿qué recibe Uruguay? Uruguay no recibe nada. ¿No? O vos ponés en la balanza, ¿qué recibe Uruguay y qué le da? Bueno, Uruguay le da el agua, que no hay en el mundo, le da la tierra en Pando, la zona franca, no paga ni un impuesto, o sea que si Google gana 3.000 millones de dólares por año, acá no deja nada, porque lo único que va a pagar es el BPS de los empleados. Entonces, ¿nosotros necesitamos a Google? No, porque si yo sumo lo que sale, 120.000 litros de agua potable por día, más las 30 hectáreas en Pando, más todo eso, me da una plata, que la pone Uruguay. Entonces yo esa plata, en lugar de dársela a Google, creo fuentes de trabajo entre nosotros. Invento trabajo, como dijo un presidente estadounidense en el año 30, en la crisis de Wall Street. Todo el mundo se quedó sin trabajo. El presidente dijo, bueno, que hagan una cuneta de aquí a Los Ángeles, que era atravesar la... Y cuando lleguen a los Pacíficos, que vengan para atrás tapando la cuneta. Era como un chiste, pero dice, bueno, algo van a hacer. Entonces, eso es lo que, o sea, el enfrentamiento que vamos a tener es que esas empresas que vienen, tenemos que ver qué nos dejan. Yo, por ejemplo, te digo, la mitad de lo que sale la planta de celulosa la paga la UTE. UTE le paga a UPM. En 20 años, 2.000 millones. Hay un contrato que yo lo tengo, nadie me lo contó. UPM para manejarse necesita energía. Es tanta la energía que consume que dentro de la planta va a tener una usina generadora de energía, de ella. ¿Cómo genera esa energía? Con la cáscara y la corteza de los árboles que no utiliza para hacer celulosa, que son miles de árboles por día, miles. Cuando esa planta esté funcionando, que es el año que viene, de esa energía es tanta energía que va a producir que UPM consume el 50% le sobra. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer con lo que le sobra? La puede tirar, que hay un sistema de tirar de energía que no tiene ningún riesgo, o la puede vender. UTE hoy le compra energía a los parques eólicos a razón de $30 el mega. ¿Qué es lo que vale en el mundo? ¿Cuánto vale un mega en el mundo? $30. La energía que estamos trayendo de Brasil la pagamos 30 y se la vendemos en un pasamano a la Argentina. En el contrato que yo tengo, UTE se obliga a comprarle lo que le sobra a UPM durante 20 años a $72. El doble de lo que paga acá. Si vos multiplicás la cantidad de energía que le sobra a UPM por año por $72, UTE le tiene que pagar a UPM 110 millones de dólares por año. De una energía que nosotros no la necesitamos, porque a Uruguay le sobra energía. Tenemos la represa, tenemos los molinos, tenemos la planta de fuel oil en la Central Valle en el puerto, tenemos biomasa y tenemos energía solar. Tanto que Uruguay es el país más electrificado del mundo. Entonces, UPM va a invertir 3.500 millones de dólares en hacer la planta. Esa plata la consiguió con un préstamo de un banco internacional, no es de UPM. Y el préstamo se lo devuelve en 20 años. Ahora, ¿quién va a pagar la cuota de UPM? La UTE.
O sea, vos, Alfredo y yo. Eso está en el contrato, lo dice el contrato, yo no lo invento. Ahora, ¿quién hizo eso? El Frente Amplio y el Partido Nacional. Es así, el presidente de la calle. Yo me reuní con el presidente de la calle, lo puedo decir tranquilamente, y le dije, mire presidente, hay un artículo acá que a usted le permite parar la obra. Y el artículo lo que decía, lo que dice es, si durante el transcurso de la construcción de la planta de UPM el Uruguay fuera objeto de una epidemia farmacéutica de origen, de dimensión planetaria, el contrato se puede parar. El que escribió eso era un profeta, porque lo escribió en el año 2016. Y en el año 2020 llegó el virus. Y yo me reuní con la calle en el piso 11 y le dije, mire, presidente, el destino lo puso a usted en esta situación de salvar a la República. Vamos a bajar a Artigas, que está enfrente, en la Plaza Independencia, y lo vamos a sentar a usted. ¿Y qué hago? Y nada, tenés que parar el contrato y decirle a esta gente, mire, acá yo puedo parar el contrato. Yo no quiero que ustedes se vayan, pero quiero renegociar, por ejemplo, lo de UTE. No quiero que UTE le pague el préstamo. Ah, no, pero yo tengo un contrato. Sí, pero el contrato dice que yo con una epidemia puedo dejar sin efecto el contrato. O sea, no es que lo pueda parar. Ese artículo, que es el 20, el 13, dice que yo puedo dejar el contrato sin efecto y usted no me puede decir nada a mí. Ahora, yo en lugar de dejarlo sin efecto, le pido que la UTE la pague usted, como lo paga Alfredo Artigas, paisando en la calle Cerrito. Y el presidente de la calle, ¿qué hizo? Me dijo, yo tengo una estrategia con respecto a UPM, que no te la voy a decir a vos, porque se la voy a decir a ellos. Ah, macanudo. A los 4 días de esa reunión, o sea, estaba yo y otro grupo más, no era que estuviera yo solo, éramos 7 personas. A los 8 días de esa reunión, el presidente de la República saca un decreto, era en abril, levantando la cuarentena de la construcción, que estaba en cuarentena por el coronavirus, para que se empezara a construir la planta UPM. O sea, mandaron los obreros a enfermarse. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a combatir. Pero como decía mi padre, que en paz descanse, mi padre siempre tenía cuando mis hermanas salían, sobre todo Alicia, mi hermano mayor, decía, desde la cancel de casa decía, mirá que, papá, mirá que salgo y me quedo en la casa de una amiga. Y mi padre allá del comedor le decía, acá los amigos tienen nombre y apellido. Como diciendo, quiero saber dónde te vas a quedar, por lo menos para saber dónde estás. Y nosotros hablamos con eso, con nombre y apellido. En el ejemplo que le puse fue el presidente Vázquez, que firmó el contrato el 17 de noviembre, perdón, el 7 de noviembre del año 2017, con UPM, y el presidente de la calle, que en abril del 20 levantó la cuarentena del coronavirus para que la UPM arrancara. Pero estos cálculos que usted hace, Luz, el conocimiento del contrato, su visión sobre lo que significa... Que nosotros no necesitamos, eso es lo clave. Ellos no necesitan, si no, no vienen. Pero los políticos que firmaron este contrato Lo saben. lo saben. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y si saben que esto afecta al interés general, por qué lo hacen? Y bueno, esa es una buena pregunta. Un gran economista que hubo en el año escocés, Adam Smith, decía en el año 1700, el ser humano se mueve por interés. Si el interés es una virtud, se mueve por la virtud. Y si el interés es un defecto, se mueve por defecto. Pero nada se hace sin interés. Y decía, yo por ejemplo, ¿por qué estoy acá con usted? Porque tengo interés. Si no, no estaba. ¿Usted por qué está aquí conmigo? Porque tiene interés. Si no, hasta ahora estaría en su casa, con su señora, con su hija, mejor que acá. Pero usted tiene interés en esta charla. Y yo tengo interés en conversar con usted. Entonces los dos tenemos el mismo interés. Lo que hay que preguntarle a los políticos que firmaron eso es por qué firmaron. Cuando usted entreviste a un político del Frente Amplio, dígale, mira, el diputado Luz dice que ustedes hicieron esto con la UTE. ¿A vos qué te parece eso? A ver qué le dice.
Yo lo he dicho en la Cámara, se lo he dicho mirándolo a los ojos, ahí a todos ellos. Un día hablando de la Fiscalía le dije, ustedes, todos los que están acá, menos nosotros que no estábamos, capaz que si estábamos hubiéramos hecho lo mismo, pero no estábamos. Todos ustedes creaban la Fiscalía, todos, porque la Fiscalía se creó por unanimidad y al fiscal Díaz, que hoy todo el mundo lo desprecia, le dieron la veña con el 100% de los votos. O sea que el Partido Nacional, todos esos que quieren ahora violar la Constitución creando una fiscalía con un triunvirato que es un disparate, son los causantes de este problema. Y bueno, hay que preguntarles a ellos. Yo le pregunto a ellos siempre en la Cámara. Por eso cuando yo hablo en la Cámara, y esto no lo digo porque yo me crea nadie, porque vos sabés que yo no soy nadie, cuando yo hablo a mí nadie me contesta. Yo le hago una pregunta y en la Cámara queda en silencio. Uno podría decir que no sabían lo que iba a pasar, que tal vez tenían otra idea y en la práctica se derivó hacia algo distinto. Pero esto es algo como lo de Astesianos. No le quita la responsabilidad a las personas que votaron, firmaron o pusieron a determinada otra persona en un lugar clave en el Ejecutivo. Claro, pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque el sistema lo permite. Es un tema demasiado, es un tema súper grande. Pero cuando la gente común dice, pero ¿cómo puede ser que hagan eso y nadie vaya preso? Eso es lo que dice la gente. Pero si hicieron ese contrato que yo tengo que pagarle, yo tengo que pagar la cuota UPM, ¿cómo el tipo que me mandó a mí a pagar la cuota no está preso? Porque el sistema lo permite, que es el Estado paralelo, que es lo que yo te decía más temprano. El sistema político creó un Estado paralelo, que eso todos los partidos lo quieren, porque es lo que le permite gobernar, es lo que le permite hacer lo que hicieron. Ahora, si vos vas a la Constitución no lo permite a eso. Date cuenta que mirá lo que dice la Constitución. La Constitución dice que en una ley de presupuesto no se puede incluir ningún gasto que pase el periodo de gobierno. ¿Por qué pone eso el constituyente? Porque dice, como el que gobierna hoy es Pedrito y mañana va a gobernar Juancito, que Pedrito no le deje a Juancito una medida de gobierno que Juancito no pueda hacer nada. Entonces las leyes de presupuesto, o sea, lo que tengan que ver con las platas del Estado, tienen que tener una vigencia de 5 años. Y cuando venga el nuevo que lo vea. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos ahora? Hacen contratos de 80 años. El gobierno que viene, por ejemplo, vamos a ver que diga, yo quiero revisar el contrato del puerto. O aeropuertos. Bueno, Uruguay le dio a Aeropuertos Argentinos, Sociedad Anónima, Ornequian e Hijos, todos los aeropuertos de Uruguay por 30 años. Todos, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Melo, Carrasco, Punta del Este, Carmelo. Todo donde hay un aeropuerto es de los argentinos. Entonces poner que el presidente que venga y diga, yo quiero revisar ese contrato. Y Ornequian le va a decir, no, perdóneme, usted no puede revisar porque que cuando se venza lo revise, pero en la esté vigente no. Ahora, ¿cómo una presidencia puede hacer eso? Yéndose del sistema. Ahora, ¿qué es lo que le dice la presidencia? No, Eduardo. Yo no puedo dar una concesión de aeropuertos por 5 años, porque el tipo va a construir pistas, va a construir edificios, va a construir una cantidad de cosas que en 5 años no recupera la plata. Para recuperar la plata necesita 20. Por eso le doy 30 para que gane. Macanudo es una buena explicación. Pero hay mecanismos en la Constitución que permiten revisar ese tipo de contratación. Sin embargo, nosotros tenemos una ley que dice que cuando se otorga ese contrato, la parte puede declarar que el contrato es secreto, reservado o no hay información. Entonces, ahora con el ejemplo de Google que te puse, hubo gente que pidió información sobre la obra de Google. ¿Y qué hizo el Ministerio de Ambiente? La declaró secreta la información. ¿Por qué? Porque el sistema aprobó una ley que permite declarar todo secreto. Entonces esa ley yo estoy trabajando en modificar esa ley. Estoy en una comisión de lavado de activos, se llama así,
que entre otras cosas tenemos para modificar esa ley que nos reunimos la semana que viene, que ya la trabajamos todo el año pasado. Y ahí vamos a decir, no, secreto se puede declarar lo que sea un tema de guerra. Si está en riesgo la integración del país o se va a hacer un contrato. Pero un contrato para construir un edificio no puede ser secreto. Pero el sistema creó eso. Ahora, esto que yo voy a proponer no se va a votar. Lo van a rechazar. Lo van a rechazar porque el sistema quiere que siga siendo secreto. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que le dan a la gente? Astesiano. Astesiano no es nada. Astesiano no hizo nada. Astesiano vendió un pasaporte y hizo 4 llamadas telefónicas. A ver quién había chocado la moto, si a Pedrito lo habían multado, si la hija del comisario tenía violencia doméstica, si la esposa del presidente viajó sola o acompañada. Eso se hizo toda la vida en el Uruguay. Todos los presidentes tuvieron su astesiano. La venta de pasaportes del 2013. Según dice la propia fiscal, desde el 2013 vienen vendiendo pasaportes. ¿Quiénes venden los pasaportes? Los cónsules, los de inmigración, los de identificación civil, los del Ministerio del Interior. La prueba de ataque a Astesiano le dieron 4 años porque no le encontraron nada. La asociación para delinquir es porque vendió un pasaporte, que fue en el único que participó. Ahora, ¿por qué está preso Astesiano? Por la alarma pública. Es decir, fue un tema que tuvo tanta difusión que había que meterlo preso. Otra persona que no se llama Astesiano, que haga lo de Astesiano, tiene prisión domiciliaria en el Uruguay. Entonces, durante 4 meses, el sistema te largó Astesiano. Cada 15 días sale un WhatsApp. Entonces, nosotros estamos preocupados por el WhatsApp de Astesiano, que le preguntó a un comisario si un auto estuvo estacionado una noche en 21 de septiembre de Yauri. Pero mientras nosotros estamos a ver qué pasa con Astesiano, y si el padre vive en el Chuy, y si el del Frente Amplio que fue a hablarlo cruzó la frontera o no cruzó, y si la fiscal tiene competencia extraterritorial o no tiene competencia, te encajaron el edificio de Google en Pando a 120.000 litros de agua por día. Y eso es lo que hace el sistema, distraer. Y eso es lo que hace que la gente esté con carencia. Porque esas empresas no nos dejan nada. Si nos dejaran, la gente no tendría carencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra agrupación? Esto lo vamos a decir, que es lo que venimos diciendo desde siempre. En ese sentido, ¿cómo va el proceso para la creación de un nuevo partido? Y bueno, todavía no empezó. Nosotros renunciamos a Cabildo, lo hicimos público el 8 de febrero, estamos a 24 de febrero. Desde esa fecha hoy hemos recibido más o menos 1.500 mensajes o 2.000 mensajes de personas que acompañarían esa agrupación. Tenemos el nombre y dirección de cada uno de ellos. Ahora en marzo vamos a ir a verlo a los 1.500, a llevarle la documentación para que la vean y a solicitar que nos firmen el papeleo para entrar en la corte. Nos pusimos como fecha tope el mes de septiembre, el mes de agosto. Tenemos que tener pronto agosto. Y bueno, y en agosto ya tenemos una sede del Montevideo, que nos facilitaba un edificio, un salón importante en un lugar muy bueno. Una persona que se arrimó y dijo, yo tengo este salón, se los ofrezco. Y bueno, y a partir de marzo empezamos a llamar a cada uno de esos 1.500 y de esos 1.500 hay gente que me dice, nosotros somos 50, lo llamo yo, pero acá hay 50. Hoy de mañana me llamó un chacrero de Pando, de Canelones, hoy de mañana. Dice, tengo apalabrada a 400 personas para que firmen. Después no sé si votan, pero hay 400 que me dicen que firman porque él tiene una distribución de productos agropecuarios y ya. Y bueno, si son 100 ya alcanza. Y bueno, si llegamos a la firma, armamos todo el cuadro y salimos a hacer nuestra oferta. Si la gente nos cree o nos acompaña, nos va a votar. Y si no, no nos va a votar y no pasa nada, volvemos a lo de antes. ¿Se ha acercado gente de los sectores ambientalistas para hablar con...? Sí, claro. Hay 4 o 5 partidos ambientalistas, partidos que ya tienen la aprobación de la Corte Electoral. O sea que nosotros no teníamos ni que hacer el partido, ya podríamos utilizar la infraestructura de la de ellos. Pero dijimos que no. O sea, vamos a trabajar juntos, pero no con su partido. Después movimientos ambientalistas del interior y de Montevideo se han comunicado bastante con nosotros.
el movimiento por un Uruguay sustentable, que es el movimiento ambientalista más importante del Uruguay, hay referentes que ya están incorporados a nuestro movimiento. Gente de un solo Uruguay ya se comunicaron con nosotros para formar parte del grupo. Es decir, que esto tiene como buenas perspectivas. Tenemos que no parar un día. Hoy estamos en Paysandú, mañana vamos a ir a Durazno, el domingo vamos a trabajar en casa redactando documentos, el lunes seguimos y así todos los días. Mientras tengamos salud, vamos a seguir. Y en Paysandú tiene una agenda amplia, sabemos que ahora dentro de poco tiene Sí, otras entrevistas. Agradecerle de nuestra parte por habernos concedido esta entrevista y sin lugar a dudas vamos a estar en contacto seguido con usted porque su familia paterna y materna son de claro. Paysandú. Yo soy sanducero. Ahora estamos en la casa de mis padres con usted acá y su hija. Y siempre vengo. Pasa que ahora voy a venir en otro papel. Y con usted que tengo tantos años de... O sea que me ha dado mucha difusión también sus notas. Porque además cada vez que hacemos una nota sale una cantidad de temas nuevos. Que trascienden lo político. Temas filosóficos, históricos, etc. Así que para mí un gusto. La verdad que un gusto. Cuando mi hermana me dijo que venían, me quedé encantado. Ahora yo tengo mucho respeto por el trabajo, porque es un trabajo especial el de usted y por su hija, que siempre la veo ahí tan buena hija, que lo felicito. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted también, Luz. Bueno, gracias, estamos a la orden. Pronto.